En nuestro viaje por la vida, a menudo buscamos guías que nos ayuden a navegar sus complejidades. Imagina un sendero serpenteante a través de la selva de la existencia, donde a veces nos perdemos entre las sombras de la incertidumbre. Ahora visualiza una antigua ciudad, Kioto, envuelta en la quietud, donde un templo dorado, el Kinkaku-ji, se alza majestuoso. Desde sus puertas emerge la figura serena de la Bhadra-Itei Arima, con sus palabras como luces brillantes en la oscuridad. Su sabiduría zen es como un mapa claro en la confusión, una brújula en la tormenta de la vida, ofreciendo un camino fresco y sencillo hacia las profundidades del zen. En este vídeo, te sumergirás en el arte de utilizar este mapa, desvelando los principios zen que transformarán tu percepción del mundo y, en consecuencia, redefinirán por completo tu existencia. Ya lo sé, es probablemente el primero que pospone la escritura de una tesis. ¿Qué le detiene? Bien, es una tarea abrumadora, difícil y un poco confusa. Sabe que le llevará días, puede que semanas, y por eso ha crecido como una montaña en su cabeza. Ni siquiera está seguro por dónde empezar, y el mero pensamiento de tener que hacer toda esa tediosa investigación y escritura es temible. Todo es temible. Así que el miedo a todo esto hace que su mente quiera correr hacia cosas más fáciles, desde leer cosas online hasta redes sociales y ver programas de televisión. El miedo de Nathan viene de un ideal sobre el que ni siquiera ha pensado, pero ahí está sin embargo. El ideal es que la vida será fácil y confortable, que sabrá lo que está haciendo y se sentirá competente y exitoso. Cuando las cosas no resultan según su ideal, las evita. Cuando tienes un ideal, tienes miedo de no responder a ese ideal. Te aferras al ideal, y en tu mente se hace real. ¿Qué puede hacer Nathan sobre este ideal que le está causando el miedo que le está causando la procrastinación? Puede desprenderse del ideal. La vida no tiene que ser fácil, de hecho. A través de las cosas difíciles es como logramos algo de valor. La vida no tiene que ser cómoda, de hecho. Cuando salimos de nuestra zona de confort, crecemos. No tiene que saber lo que está haciendo. Es cuando hacemos cosas que no sabemos cómo hacer, cuando aprendemos cosas nuevas, nuevas habilidades y mejoramos en ellas. Puede estar agradecido por la dificultad que conduce al logro, la incomodidad que lleva al crecimiento, la incertidumbre que lleva al aprendizaje. Puede desprenderse del ideal, y así no será tan temible. Puede aceptar que las cosas serán difíciles e incómodas, abrazar esa situación y hacerlo igualmente. Puede estar presente en la tarea y hacerla en este momento, desprenderse, aceptar, abrazar, estar presente, hacer. Un remedio para la procrastinación. Enseñanza número 1. Afrontar el miedo. No es solo la procrastinación lo que provoca el miedo. Muchos de nuestros problemas tienen su raíz en el miedo, con profundas raíces en nuestros ideales, expectativas, fantasías, tal como vimos en la lección anterior. Echemos un vistazo a algunos otros problemas habituales provocados por el miedo. Miedo número 1. Deuda. Hay muchas causas posibles, pero a menudo gastas más de lo que ganas debido a tus hábitos de compra o al miedo de desprenderte de algunas de las comodidades a las que estás acostumbrado. Los hábitos de compra podrían estar causados por la ansiedad, el miedo de que algo que quieras no vaya a ocurrir, o la soledad, el miedo de no ser lo suficientemente bueno, o querer que tu vida sea mejor de lo que es, miedo de que no seas bueno tal como eres. Desprenderse de lujos, como el Starbucks por la mañana, o una bonita casa, o el automóvil, puede ser difícil si tienes miedo a la incomodidad, miedo de no estar bien si tu vida es menos confortable, miedo a que otros te juzguen si tu casa, automóvil o ropa no son tan bonitos. Número 2. Problemas de relación. Obviamente hay un montón de causas posibles, incluyendo que la otra persona tenga problemas importantes, aunque tú deberías mirarte también. Pero algunos miedos que hacen que los problemas de relación incluyan el miedo a dejar de controlar,
provocando que quieras controlar a la otra persona. Miedo de que no seas suficientemente bueno. Miedo de ser abandonado. Y otras cuestiones sobre la confianza. Miedo no ser aceptado. Miedo de aceptar a la otra persona. Realmente este es un miedo relacionado con el problema del control. Número 3. No puedes hacer ejercicio. De nuevo, un montón de causas, pero algunas de ellas incluyen: no hay tiempo suficiente, miedo de renunciar a algo a lo que estás acostumbrado, hacer ejercicio es demasiado duro, miedo a la incomodidad, distracciones como la televisión e internet, miedo de perderse algo, miedo a la incomodidad. Número 4. No puedes cambiar tu dieta, lo mismo que el ejercicio realmente. Aunque a menudo hay temas emocionales por medio, en cuyo caso los miedos pueden ser muy similares a los que te llevan a los hábitos de compra y los problemas financieros. Número 5. No estás haciendo el trabajo que quieres. Quizá no sepas lo que quieres hacer, lo que significa que no te has comprometido a explorar de verdad, miedo de fracasar, o sabes que no has dado el salto, miedo al fracaso, o miedo de que no seas lo suficientemente bueno. Número 6. Estresado sobre el trabajo-estudios. Tienes un montón de cosas que hacer, pero la cantidad no es el problema. La cantidad es un hecho objetivo, y bien tienes tiempo suficiente para hacerlo, y quizá hacerlo bien, o bien no lo tienes. El problema real es que estás preocupado sobre si lo harás todo, lo que significa que tienes un ideal: voy a hacer todo a tiempo, y todo va a estar perfecto, y temes que este ideal no se haga realidad. Así que el miedo tiene su base en un ideal, pero el ideal no es realista. No harás todo perfectamente y a tiempo. Nadie lo hace. Acepta la realidad de que harás algo, en la medida de tus habilidades, y que si fracasas aprenderás de ello, y que así es como funciona el mundo. Nadie es perfecto. El ideal no existe en la realidad, y así sucesivamente. Los otros problemas son alguna manifestación de lo que ocurre en los ejemplos de arriba: el temor de fracasar, el miedo de no ser lo suficientemente bueno, el miedo de renunciar al control, el miedo de quedarse solo, el miedo de ser abandonado, el miedo a la incomodidad, el miedo de perderse algo, el miedo a que no estarás bien como estás, o a que tu vida no estará bien tal y como es. Miedo de que algún ideal no se haga realidad. Todos surgen de los ideales y de la falta de confianza en ti mismo y en el momento presente. Si practicamos renunciando a los ideales y empezamos a aceptar y confiar en nosotros mismos y el momento presente, entonces podemos solventar muchos problemas. Los problemas están enraizados en el miedo, que a su vez está enraizado en los ideales. Cesa en el apego a los ideales. Enseñanza número 2. Gestionar las distracciones. Antes de continuar con esta enseñanza, me gustaría que si te gusta este video, aguantes hasta el final, pues hay un consejo muy valioso para ti. Además, agradecería que le dieras like y comentaras: aplica las lecciones Zen. Ahora sí, continuemos hablando de cómo gestionar las distracciones. Primero, recuerda que las distracciones son la otra cara de la procrastinación. No queremos enfocarnos en una cosa porque es incómodo o difícil, y por eso nos dejamos llevar por las distracciones. Esas distracciones son cómodas y fáciles. Somos buenos en ellas. No tenemos que tenerles miedo. Tener miedo de caer en ellas. Miedo de la incomodidad o de la incertidumbre. Desde los videojuegos a las lecturas online, hasta las redes sociales o la televisión, las distracciones son hacia donde nuestras mentes quieren correr. Entonces, ¿cómo tratamos la atracción de estas distracciones? No te sorprenderá que podamos practicar el desapego con ellas. En segundo lugar, intenta esta pequeña práctica de desapego. Primero, mira hacia qué distracción estás dirigiéndote y qué atractivo tiene para ti. Quizá es validación o una pequeña dosis de algo interesante o entretenido. Este atractivo es el que estás ansiando, la razón por la que estás impulsado a ella. Segundo, ahora mira las desventajas de esta distracción. ¿Cómo te está haciendo daño?
Tercero, observa la impermanencia de esta distracción. Te proporciona un placer temporal, pero no felicidad duradera. Obtienes una dosis de placer, pero enseguida necesitas otra dosis y así sucesivamente, sin fin. Cuarto, intenta desapegarte de la distracción, solo por un poco. En su lugar, practica estar satisfecho con tu vida sin la distracción. ¿Qué hay en tu vida sin distracciones de lo que puedes estar agradecido? Quinto, ¿qué otras fuentes de felicidad puedes encontrar que estén dentro de ti en vez de fuera de ti, como las distracciones? Puedes estar satisfecho contigo mismo. Puedes disfrutar la actividad que está delante de ti, como cuando lees una novela o escribes algo, o pasas algún tiempo en la naturaleza. Quinto, date cuenta de la libertad que surge de renunciar a la distracción. Esto es algo bueno. Esta práctica en cortos lapsos de tiempo no es difícil. Inténtala ahora durante unos minutos, después otra vez un poco después. Mejorarás con la práctica. Enseñanza número 3. Trabajar con los hábitos. Construir un hábito nuevo es bastante simple. Practicas el hábito que quieres, digamos el ejercicio, justo después de un detonador, digamos tu café de la mañana, y lo repites suficientes veces hasta que se vuelve automático. Después de un tiempo, cuando el disparador tiene lugar, el impulso de hacer el hábito surge automáticamente. Entonces, ¿por qué tenemos tanta dificultad formando hábitos? Resulta que algunas cosas obstaculizan este simple proceso. Miedo de practicar el nuevo hábito. El ejercicio y la meditación son dos buenos ejemplos. La gente tiene miedo de ellos. Son difíciles, incómodos, producen confusión, etc. Y por eso los evitan y corren hacia las distracciones. Estar cansado o cosas que aparecen en el camino. Hay razones legítimas para no practicar el hábito. Pero si estamos comprometidos con el nuevo hábito, podemos dar con soluciones a esos obstáculos, como irnos a la cama más temprano o planear con anterioridad, encontrando otro momento en que practicar el hábito si algo se interpone mañana. Así que es un proceso de aprendizaje, pero lo que de verdad se interpone en el camino es que abandonamos cuando fracasamos, porque tenemos el ideal de que tendremos éxito inmediatamente. Los viejos hábitos tardan en desaparecer. Cuando empezamos un nuevo hábito, estamos cambiando un viejo hábito. Hacer ejercicio por la mañana es reemplazar el leer Facebook y blogs por la mañana. Por eso el nuevo hábito requiere desapegarse conscientemente del viejo hábito y hacer el nuevo hábito con plena conciencia hasta que se haga más automático y habitual. Estos no son obstáculos infranqueables, pero cada uno requiere desapegarse de algo. Primero, desapegarse de un ideal que está causando el miedo. Segundo, desapegarse del ideal de que tendremos éxito de inmediato y en vez de ello, aceptar el fracaso como parte del proceso de aprendizaje y continúa y conscientemente encontrar maneras de mejorar. Tercero, desapegarse del viejo hábito y con plena conciencia practicar el nuevo. Y por eso la destreza del desapego puede ayudarnos a formar con plena conciencia hábitos nuevos. Una de las mejores cosas que he hecho es deshacerme de trastos, librarme de un montón de chatarra y posesiones innecesarias, desde muebles hasta ropas, cachivaches, herramientas, libros, platos, recuerdos y mucho más. Una casa libre de trastos es algo bello que me hace feliz. Pero lo que es más importante, he aprendido sobre mí en el proceso de renunciar a esas posesiones. ¿Por qué empecé a acumular tantos objetos? Resulta que mi familia, incluyéndome a mí, tenía el hábito de la compra por impulso y comprar por sistema. También habitualmente adquirimos cosas sin deshacernos antes de las viejas, almacenamos cosas para hacer sitio para las nuevas y después nos olvidamos de ellas. ¿Pero por qué me estaba aferrando a esos objetos? Fue sorprendentemente fácil deshacerme de un montón de posesiones, pero también fue muy difícil prescindir de muchas otras. Tenía apegos emocionales con ellas. Resulta que estaban supliendo necesidades emocionales mías. Me hacían sentir seguro, me daban confort, me proporcionaban recuerdos y amor.
Eran esperanzas que tenía sobre el futuro, libros sin leer, equipamiento deportivo y ejercicio. En verdad, no necesitaba esos objetos para ninguna de estas necesidades emocionales. Podía satisfacer esas necesidades de otras formas, sin posesiones, y por eso desapegarme de las posesiones significaba desapegarme de lo que pensaba que esas posesiones significaban para mí. Significaba renunciar al yo que era cuando tenía esas posesiones. Significaba renunciar a la vida que tenía cuando esas posesiones estaban en mi vida. Cortar los apegos fue un proceso maravilloso. Me enseñó que era capaz de vivir felizmente sin las cosas que pensaba que eran necesidades. Me enseñó que el desapego puede ser a la vez doloroso y gozoso. Un proceso de pérdida y liberación. A menudo queremos que otras personas cambien o queremos hacer un cambio, pero otras personas se resisten a ese cambio. ¿Por qué no pueden simplemente cortar el apego y aceptar el cambio? Porque no podemos forzar el cambio en los demás. No los controlamos. Y por eso desapegarse se convierte en un proceso de aceptar que no podemos controlar a los demás. Ni siquiera controlar gran parte del mundo. La vida no es algo que podamos controlar. No importa lo que lo intentemos, desapégate de la ilusión de control. Un buen ejemplo de esto es cuando te conviertes en padre. Al principio parece que controlas la vida de tu hijo completamente. Porque puedes controlar la casa, sus ropas, su comida y su juego. Piensas que estás moldeando a este niño pequeño como el ser humano que te gustaría que fuera. Según se hacen mayores, esto puede volverse muy frustrante. No se comportan como te gustaría que lo hicieran. No están interesados en las aficiones que te gustaría. No siempre tienen los valores que tú insistes que adopten. No están de acuerdo con mucho de lo que dices. Quieres controlarlos, pero se resisten. Son personas distintas, son independientes, personas individuales, y se irán convirtiendo en quien ellos quieren convertirse. Por supuesto, tienes algo de influencia en eso, pero no el control. Y resulta que nunca tuvimos control. Incluso cuando son bebés o todavía gatean, nosotros controlamos su ambiente, pero ellos deciden cómo interiorizarlo y diferentes bebés reaccionan de forma distinta. Y reaccionamos a sus reacciones. Así que realmente ellos nos están cambiando tanto como nosotros los estamos cambiando a ellos. Esto es cierto de todas las personas de nuestras vidas. No las controlamos. Y no podemos. Podemos influenciarlas. Ellas nos influencian también. Corta el apego de querer controlar a las personas, de querer cambiarlas. Su resistencia es natural. En lugar de controlarlas, céntrate en ti mismo y sé un modelo para ellos. Sé el centro de compasión. Mira si puedes ayudarlos de formas que encuentren útiles. Una de las verdades que he aprendido es que toda persona, cualquier situación, todo objeto, todo ser, es impermanente. No somos seres permanentes. Incluso el yo que pensamos que somos está en cambio constante. Hay algo de continuidad, quizá, pero no es el mismo yo. Todos somos así. Incluso los objetos que parecen ser siempre igual, no lo son. Se descomponen, se hacen viejos, se fosilizan, se gastan, se hacen frágiles. Esta impermanencia da miedo y también es liberadora. Cuando vemos esta naturaleza impermanente en todo alrededor de nosotros, en nosotros mismos, en nuestras vidas, nos damos cuenta de que nos hemos estado aferrando a nada. Nos damos cuenta de que nos hemos estado aferrando a nada. Esta comprensión puede ser a la vez aterradora y liberadora. Aterradora porque nos enfrentamos a la incertidumbre y a la pérdida de lo conocido. Liberadora porque nos permite soltar cargas innecesarias y vivir más plenamente en el presente. Al aceptar la impermanencia, podemos empezar a soltar el apego a los ideales, objetos, personas y el control. Esto nos abre a nuevas posibilidades y a una forma de vivir más ligera y libre. Enseñanza número 5. Practicar la aceptación de la impermanencia. Cuando aceptamos que todo es temporal, podemos apreciar más profundamente el momento presente y las cosas tal como son.
Esta práctica requiere de conciencia y atención plena. Podemos empezar con pequeñas cosas. Observar cómo cambia el clima, cómo envejecen los objetos, cómo nuestras emociones fluctúan. Al extender esta observación a nuestra vida diaria, empezamos a ver que aferrarnos a algo que está destinado a cambiar solo nos causa sufrimiento. En lugar de resistirnos al cambio, podemos aprender a fluir con él, adaptándonos y creciendo con cada nueva experiencia. Finalmente, la impermanencia nos enseña a valorar lo que tenemos ahora. En lugar de buscar constantemente lo siguiente o aferrarnos a lo pasado, podemos encontrar satisfacción en el presente. Este es un regalo que el desapego y la aceptación nos ofrecen. La capacidad de vivir plenamente, sin las cargas del miedo y el apego. Practicar el desapego y la aceptación de la impermanencia no es fácil, pero es un camino hacia una vida más libre y plena. Nos permite soltar el miedo, el control y las expectativas irreales, y nos abre a la verdadera naturaleza de la vida, un flujo constante de cambio y crecimiento. Gracias por llegar hasta el final. Esperamos que te haya gustado este video. Si es así, suscríbete para que no te pierdas nuestro próximo contenido. Además, si lo desees, puedes comentar. Amo la sabiduría. Muchas gracias y hasta pronto.